Muy buenos días, niños. Vamos a realizar el día de hoy una sesión más en Aprendo en Casa. Como ven, vamos a desarrollar el área de matemática con el tema medimos el perímetro y la superficie de las tarjetas. Recordemos que el tema del perímetro ya lo hemos realizado en sesiones anteriores y el día de hoy vamos a reforzar ese tema y además también complementarlo con la superficie de algunas figuras geométricas. Entonces vamos a empezar con ¿qué aprenderás el día de hoy? Pues aprenderás a calcular de manera exacta o aproximada la medida de las superficies de las tarjetas empleando cuadrículas como unidades, así como el perímetro de figuras geométricas en centímetros, empleando instrumentos de medición como la regla o la cinta métrica. ¿Qué debes tener en cuenta para lograr este aprendizaje? Vas a medir la superficie de las tarjetas empleando cuadrículas. ¿Recuerdas las hojas en forma con cuadraditos? Esas son las cuadrículas. También vas a tener en cuenta las medidas de las figuras presentadas y además las fórmulas para hallar el área de las figuras. Veamos. Vamos a recordar este tema. Vas a explicar la diferencia entre la superficie y el perímetro de una figura, ¿ya? Vamos a ver, recordemos, la superficie es la parte del plano que ocupa una figura geométrica, o sea, lo interior que está en la figura geométrica. Y el perímetro es la suma de las longitudes de todos los lados de una figura. Veamos, esta explicación más detallada. El perímetro es la medida del contorno de una figura geométrica. Por ejemplo, en el cuadrado vemos que cada lado mide 4 centímetros, por lo tanto, el perímetro será la suma de toda la medida del contorno, o sea, 4 más 4 más 4 más 4. ¿Cuánto va a ser? Perímetro igual 16 centímetros. El área es la medida de la superficie que abarca una figura y se mide en unidades cuadradas, como centímetros cuadrados, metros cuadrados, etc. Por ejemplo, el área va a ser lo interior de este cuadrado. ¿Cuántos cuadraditos forman el interior de este cuadrado? Pues contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por lo tanto, el área de este cuadrado grande será 9 cuadraditos pequeños. Entonces, el área es la superficie, ¿ya? Vamos también a tener algunas fórmulas. Recuerden, que estas fórmulas te lo voy a enviar también en una ficha para que tú lo tengas, a la mano y puedas desarrollarlo también utilizando estas fórmulas. Por ejemplo, para el área del cuadrado es igual a lado por lado, o sea, un lado por el otro lado. Por ejemplo, si mide 4 por 4 es 16, entonces el área va a valer 16. En cuanto a lo que es el área del rectángulo, va a ser igual a base por altura. Observen ustedes que la altura en matemáticas se representa con una H. En cuanto a la área del triángulo, es igual a la base por la altura dividido entre 2. El área de un rombo es igual al diagonal mayor, por eso está con la D mayúscula, diagonal mayor, o sea, la que tiene la diagonal, la que tiene más medida es la mayor, ¿no? Por la diagonal menor, o sea, la que tiene menos medida, ¿ya? Entonces, eso viene a ser el área del rombo. Y el área del romboide o trapecio va a ser igual a la base por la altura. Estas fórmulas te van a ayudar bastante a poder desarrollar ejercicios sobre áreas de figuras geométricas. Veamos entonces algunas actividades que te voy a presentar. Por ejemplo, ¿cuánto mide el área y el perímetro? Vamos a ver. Calcula el área y el perímetro de la primera figura. Observemos, recordemos que el perímetro viene a ser la suma de los lados de los contornos, ¿no? Vemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿No? El perímetro va a ser 16. Y el área son todos los cuadraditos contándolo. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces así también tienes que desarrollar
las siguientes figuras. Perímetro, recordemos nuevamente, es los contornos. Y el área viene a ser, tienes que contar todos los cuadraditos que están en el interior de la figura, ¿ya? Por ejemplo, la del monito también igualito, ¿no? ¿Cuánto será su área? A ver, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadraditos, ese es el área. Ahora el perímetro es los lados. Empecemos de este lado, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ese es el perímetro, ¿ya? Entonces acá te voy a presentar en el siguiente ejercicio. Vas a seleccionar la figura que tenga un área menor. Entonces, ¿qué tendrías que hacer tú? Contar los cuadraditos, ¿no?, que se encuentran en la primera figura, luego contar los cuadraditos que se encuentran en la segunda figura y vas a seleccionar, ¿no?, puedes encerrarlo en un círculo, a la que tiene menor área, ¿ya? En la número 3 vamos a ver que elige la figura que mida más su perímetro. Recuerdan, es la suma de sus lados, ¿no? Entonces, de las medidas de su lado. Entonces tú cuentas igualmente, ¿no?, cuánto es su perímetro de la primera figura y luego cuentas cuánto es el perímetro de la segunda figura y vas a elegir la figura que mida más su perímetro, lo vas a encerrar en un círculo, ¿ya? Número 4, vamos a ver, vas a calcular el área y el perímetro. Acá vamos a utilizar pues las fórmulas. ¿Se recuerdan la fórmula? Por ejemplo, para calcular el área, ¿no?, del cuadrado, ¿no?, vamos a tener una fórmula y vamos a recordar esa fórmula, ¿ya? Entonces, primero vamos a hallar el perímetro, que es algo ya que ustedes han trabajado. Si aquel lado mide 2 y es un cuadrado, todos sus lados son iguales, por lo tanto, ¿no?, 2 más 2 más 2 más 2, o sea, serían 2, 4, 6, 8 centímetros en perímetro. Y el área, recordemos, el área es el interior, es lado por lado, o sea, 2 por 2, sería 4. Y siempre cuando es centímetros se vuelve centímetros cuadrados, ¿ya? Veamos el perímetro de este rectángulo. El rectángulo, ya saben, el perímetro sería la suma de sus lados, ¿no?, de las medidas de su lado, 6 más 3 más 6 más 3. Sumando, tú ya debes saber cuándo te sale esa suma. Y el área, vamos a recordar su fórmula, es base por altura, ¿no?, que se representa con la H. Entonces la base vemos que mide 6 y la altura mide 3. Tendrías que multiplicar 6 por 3 y te sale el resultado del área de este rectángulo, ¿ya? Está fácil, ¿no, niñitos? Ahí simplemente tienes que tomar bastante atención para que puedas, pues, llegar a ti la explicación y a la vez también trabajar con las fórmulas. Al principio tienes que tener a la mano las fórmulas y poco a poco vas a recordarlas, ¿ya? Veamos, por ejemplo, hallar el área del perímetro. Como vemos ahí es un rombo, ¿no? Sus lados, ahí están, miden 5 centímetros sus lados. Entonces el perímetro sería 5 más 5 más 5 más 5, ¿no?, porque tiene 4 lados. Entonces tú ya debes saber cuánto sale de esa suma, ¿no? Ya encontraste el perímetro. Ahora el área. Vas a tus fórmulas y te das cuenta que el área es la diagonal mayor por la diagonal menor dividido entre 2. La diagonal yo estoy representándolo con rojo, la diagonal mayor, ¿no?, y la diagonal menor con verde, color verde. Como vemos en la parte de arriba dice 7 centímetros la diagonal mayor y la diagonal menor mide 2 centímetros. Entonces, si me dice que multiplique los dos, ya tú debes saber cuánto sale 7 por 2, ¿no?, y el resultado lo divides entre 2. Ahí ya encontraste el área de esta figura, ¿ya? Luego pasamos a otra área, en este caso el romboide, ¿no?, o trapecio. Hallamos el área y el perímetro igualmente. Vemos acá que también tiene sus medidas, ¿no? Por ejemplo, 9, 6, 9 y el otro lado es igual al 6. Entonces sería 9 más 6 más 9 más 6. Tú sumas y sacas el perímetro. ¿Recuerdas, ya? 9 más 6 más 9 más 6, porque son
las medidas de su contorno. Y ahora recordemos pues cómo se saca el área. El área es la base por la altura. Y acá me están dando la altura, que es 4, y su base es 9. ¿Qué tendrías que hacer? Multiplicar 4 por 9, o 9 por 4, ¿sí? Observemos la número 7. Hallar el área y el perímetro. En este caso, recordemos, el perímetro es la suma de los lados, ¿no? Ya suma la medida de sus lados y ya tienes el perímetro. Ahora, el área, pues recordemos, ¿no? Si no recuerdas, inmediatamente te vas a tu hojita donde va a estar, pues, las fórmulas. El área del triángulo es igual a la base por la altura dividido entre 2. ¿La base cuánto mide? 7. La altura, ¿cuánto mide? 6. Multiplicado 6 por 7, ¿cuánto te sale? Ese resultado lo divides entre 2 y ya encontraste el área. ¿Bien? Recuerda que si es centímetros, se vuelve centímetro cuadrado en el área. Veamos la número 8. Calcula el perímetro de las siguientes figuras. Perímetros, ¿no? Acá como para poder practicar las sumas, ¿no? 45 más 32 más 45 más 32. En el otro 62 más 128 más 128, perdón, 62 más 128 más 62 más 128, ¿ya? En la que sigue 9 más 9 más 9 más 9, ¿ya? Igualmente el perímetro. Vamos con la número 9, observa atentamente la siguiente imagen y haya las respuestas a las preguntas planteadas. Acá vamos a tener bastante, pues, lo que se llama la observación y concentración para poder desarrollarlo. Te voy a explicar, atento, en cuanto a la pregunta de la letra A. ¿Cuál es el perímetro de la puerta? Observemos la puerta, pues, tiene de base 100. Quiere decir que en la parte de arriba también mide 100, ¿no? Entonces ya tenemos dos medidas. Ahora, la parte de la altura de la puerta no tenemos la medida, pero si observamos al costado derecho, vemos que ahí hay unas medidas que dice 70 y 130, que sería la suma de 130 más 70 es 200. Por lo tanto, tenemos ya las medidas de la puerta, ¿no? 100, 200, 100, 200. Las sumas y ya sacaste el resultado a la pregunta A. Pregunta B, ¿cuál es el perímetro de la ventana? Está mejor la observación ahí, ¿no? Porque vemos 100 centímetros. Si es un cuadrado, todos miden 100 centímetros. Por lo tanto, tendrías que sumar, ¿no? 4 veces 100. Igualmente, en la C, ¿cuál es el perímetro de toda la casa? Acá vas a tener cuidado porque está desagregado las medidas. Por ejemplo, en la base de la casa tenemos, para saber cuánto es la base, tendríamos que sumar 50 más 100 más 200. Ya tienes la base. Ahora, para la altura de la casa hasta la parte del techo, tendríamos que sumar 70 más 130 más 30. Esa altura sería ya la altura de la parte de la casa. Ahora, el techo tiene 200 centímetros un lado, 200 centímetros el otro lado. Y si bajamos esto, ya sabemos la altura porque ya lo hemos hallado en el otro lado. Entonces, una vez que encuentras por parte la suma, haces una suma total y encuentras el perímetro de toda la casa, ¿ya? Recuerda eso, pues puedes retroceder el video y te vas a dar cuenta que está bien fácil. Lo que pasa es que simplemente hay que tener bastante observación y concentración y apuntar los datos, ¿no? Cuando tú ya vas sumando también los resultados de tu suma, ¿ya? Ahora, la última, ¿cuál es el área del techo de la casa? El techo de la casa está marcado acá con unas rayitas y si tú observas, te das cuenta que es un triángulo, ¿no? Y el área es la base por la altura. Acá me está diciendo que la altura mide 100 centímetros, pero la base no la tengo. Pero ojo, yo sí puedo saber cuánto es la base porque abajo está 50 más 100 más 200. Esa es su base porque es la misma distancia. Por lo tanto sería pues la base, que sería la suma de 50 más 100 más 200, ese resultado, ¿no? Por la altura, que sería 100 dividido entre 2. Utiliza ahí la fórmula del triángulo, ¿ya? Para hallar el área del triángulo. Y pues con eso ya estás desarrollando, ¿no? Un poquito largo, sí, con paciencia,
lo vamos a poder desarrollar también en la sesión que realizamos, ¿ya? En el número 10 vas a observar la imagen siguiente y vas a calcular. La P significa perímetro y la A significa área. En los colores te está indicando el cuadrado pues, rojo y en el otro el cuadrado verde, ¿no? Vas a hallar el perímetro y el área. Por ejemplo, el del rojo, su perímetro sería la suma de 3 más, ¿cuánto? 3, ¿no? 3 más 3 más 3, 4 veces 3, ¿no? En cuanto a su área, tú ya sabes que es, ¿no? La multiplicación, ¿no? De 3 por 3, ¿no? O sea, lado por lado, ¿no? Entonces ya ahí ya te dejo para que tú lo realices. En cuanto al perímetro del cuadrado grande o cuadrado verde, vemos que tiene 5 centímetros, por lo tanto para cada lado mide esa cantidad, ¿no? Ya sabes cuánto va a ser la suma total. Y el área también igual, ¿no? Lado por lado. Si tiene 5, sería por 5. Con eso estamos terminando esta actividad. Vas a reflexionar sobre tus aprendizajes del día de hoy, si has podido lograr la medición de figuras con tarjetas empleando cuadrículas, que viene a ser al principio, ¿no? Luego mediste el perímetro empleando reglas de cinta métrica. En este caso ya tenías tú pues las medidas, ¿no? En algunos casos. Y otras eran con cuadraditos. Entonces, si has podido lograr, marcas, dice, lo logré. Y por último, si explicaste la diferencia entre superficie y perímetro, ¿no? Ya te has dado cuenta que la superficie es el interior de la figura y el perímetro es la suma de los contornos, ¿no? Y las estrategias empleadas para medirlas. Bien, niños, estamos pues en contacto. No se olviden participar en la sesión del día de hoy. Si no puedes participar, pues ayúdate bastante con este video y cualquier pregunta, pues estoy a tu disposición. Muy bien, niños, que tengan muy buenos días.